Estamos comunicados con el doctor Carlos Rosanqui, ex juez federal, y queremos hablar del tema, doctor, que nos preocupa a todos, lo que ha pasado con este 2x1. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está Carlos Montero? Hola, buen día. Enrique Mayonés y Néstor Esvarillo hablando. Bien, hemos quedado realmente sorprendidos nosotros con este fallo. ¿A usted lo sorprendió el fallo este del 2x1? Sí, la verdad que sí, porque nosotros durante 10 años era una opinión pacífica, no había discusión, el 2x1 no era aplicable. Nosotros durante 10 años en el tribunal y otros tribunales del país venían rechazándolo y ese rechazo era confirmado, por lo tanto no había ninguna idea de que esto podía ser modificado. Así que hasta ahí es sorpresivo. Enrique Mayonés le quiere hacer una pregunta, doctor. Doctor, sí. Bueno, aparte de saludarlo y afectuosamente por todo lo que usted ha hecho, digamos, por su actuación en la justicia, gracias. La pregunta es, usted dice que lo sorprendió. Ahora, con los antecedentes de Rosanqui, ¿es sorpresivo que vote de esa manera? No, perdón. No, de Rosanqui, de Rosenkrantz. De Rosenkrantz. No, claro, no, ahí no es, si tenemos en cuenta los antecedentes es al revés, era previsible. Una de las razones más claras de este tema es que antes de ser designado, años antes, él ya había publicado un artículo, un trabajo de la universidad donde él trabaja, en el cual criticaba el derecho internacional de los derechos humanos, lo minimizaba y lo llamaba derecho prestado. Esto fue publicado, de modo que está en internet, lo publicó la universidad que él dirigía, o sea que no puede jamás ser sorpresa para quien lo designa, ¿se entiende? Sabía quién estaba designando. El gobierno sabía a quién estaba designando y sabía cómo pensaba, y en síntesis en estos temas, si uno sabe cómo piensa, también sabe cómo va a resolver. Y lo grave es que los senadores acompañaron esta designación, sabiendo este antecedente, o por lo menos deberían haber estado enterados de lo que pensaban, ¿no? Claro, lo que pasa es un tema muy delicado, porque ahí ya cuando el Senado aprueba pliegos, a mí me sorprendió en su momento, pero es porque uno a veces piensa que es demasiado celoso en estos temas. Yo jamás hubiera votado el pliego de un hombre que sí que piensa que el derecho a los derechos humanos es prestado, ¿se entiende? Sí, claro. Lo está definiendo ideológicamente, por lo tanto es una cuestión delicada, sobre todo porque en este momento y con esta decisión de la Corte se ponen en juego una cantidad de mecanismos que son la respuesta de la propia población, que la estamos viviendo y es magnífica, de repudio, la respuesta institucional que va a tener que venir en este caso eventualmente del propio Congreso de la Nación. Si es que el día de mañana se produce una denuncia o pedido de juicio político, va a tener que ser tramitado en el Congreso, y ahí, bueno, vamos a ver entonces cómo juegan esas opiniones. Si pueden revisar su conducta. Quien revisó también su conducta parece que fue la jueza Jaito de Donasco, ¿no? Ella ha modificado su postura. Es un tema también delicado en derecho porque por lo que se le llama comúnmente la doctrina de los propios actos, es decir, una de las cosas importantes de los jueces es la previsibilidad en cuanto a la coherencia, y en este caso, en materia de derechos humanos, la coherencia es trascendental. Claro. Tiene que ver con una política de Estado. Durante muchos años no hubo problema, la doctora Hayton se manifestó incluso sobre esta temática en particular, así que ahí sí también es una sorpresa muy grande. Por un lado la sorpresa del cambio de opinión, y por el otro lado la otra sensación, que es cuando alguien cambia de opinión de una manera tan contundente, hay algo que nos estamos perdiendo, es decir, hay algo que no sabemos que motiva esos cambios. Puede ser lo de los 75 años, no es un tema menor, realmente, como por el prestigio de esta mujer, tirarlo de esa manera al diablo, o sea, solamente por un tema de mantenerse en el cargo por los 75 años. Y es muy difícil opinar porque tiene que ver con la subjetividad, o sea, qué le pasa a cada uno en cada momento de su vida y con la edad. Entonces yo no me atrevo a por lo menos a afirmar algo de qué fue lo que hizo que cambie de idea. Lo que sí puedo afirmar es que cambió de idea. ¿Cómo se vuelve atrás con este fallo? ¿Podemos
ahora el juicio político a quien terminó este fallo, pero hay formas, acudir a algún organismo internacional para que este fallo pierda vigencia. Sí, yo creo que en esto hay que ser muy específico. Hay muchas formas de revertir esto. La historia demostró que se han revertido cosas más difíciles. 40 años de impunidad se revirtieron con juicios, ¿sí? Y se revirtieron porque hubo decisiones políticas. Por lo tanto, si la pregunta es si esto se puede revertir, no tengo la menor duda. Ahora, habrá que analizar los caminos. Los fueros internacionales es uno de los lugares porque Argentina forma parte del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Por lo tanto, la Corte Interamericana es un lugar absolutamente adecuado a través de la Comisión, pues las denuncias se hacen en la Comisión. En ese caso no sería la Corte Suprema Argentina la denunciada, sino el Estado argentino. Directamente. Sí, porque el Estado argentino, perdóneme, en las convenciones que firmó, ratificó y le dio la mayor jerarquía en la Constitución Nacional, se comprometió a que esto no pase, es decir, a no dictar ningún tipo de medida o resolución, cualquiera que al poder del Estado, que signifique impunidad. Esto es así. Doctor, este no es un proceso que se veía venir. Yo recuerdo, hoy recordamos cuando empezamos el programa, aquel editorial de La Nación de noviembre del 2015, cuando antes que asumiera Macri, diciendo que se terminó la venganza, después el cambio de poner como fecha movible el 24 de marzo, la discusión de la cantidad de desaparecidos. Digo, ¿no es un proceso que iba recorriendo y que esta Corte Suprema por ahí dio un paso en falso hacia adelante y quedó solo en medio de la cancha? Lo que pasa es que esto se veía venir por una razón mucho más dura, que es que se estaba votando en ese momento, cuando se votó este proyecto, un proyecto económico similar al de la dictadura. Ahí está el nudo muy crudo de esta realidad. Entonces, si democráticamente se elige un gobierno que anticipa que va a aplicar una política económica claramente similar a la de la dictadura que generó el terrorismo de Estado, porque el origen fue económico, el del terrorismo de Estado, entonces sí, era previsible este tipo de medidas, indudablemente, como también la designación de jueces en la Corte Suprema que eventualmente pudieran ideológicamente avalar esta política. Usted participó en la cadena, la prisión perpetua para Echecolat. ¿Qué sintió cuando le van a dar prisión domiciliaria? Bueno, fue muy fuerte. Primero que el segundo fallo, que fue del año 2006, el primero fue en el 2004, yo participé en la condena en 4 casos, y el segundo fue reclusión perpetua incluso, no fue prisión perpetua, reclusión perpetua. Que en realidad, si bien en la práctica tiene el mismo alcance, porque se lo equiparó, pero simbólicamente no. Simbólicamente se le aplicó la pena más alta prevista en la legislación argentina, y esto fue convalidado por la Corte Suprema de la Nación. Por lo tanto, pensar que quien ha cometido esos delitos, quien ha sido condenado 4 veces por esos delitos, quien tiene la pena más alta que puede ser prevista en el Código Penal, pueda salir en libertad, o como en este caso, ir a su casa, realmente duele porque es un cachetazo a los derechos humanos, claramente. Ayer no, pero quería hacer una pregunta, doctor. ¿Hay alguna, digamos, vía Congreso, vía las cámaras, hay alguna posibilidad de accionar o contra la Corte o contra el fallo, o, digamos, dentro de nuestro Congreso? No, son dos cosas distintas. Contra el fallo, desde el punto de vista jurídico, la única instancia es la Corte Interamericana a través de la Comisión Interamericana. Ajá. Y denunciando al Estado argentino por incumplimiento de sus compromisos internacionales, claramente, y no habría problema con eso. En el Congreso, no es contra la Corte, contra el Estado Nacional. Ajá. Porque el compromiso internacional es del Estado, no de la Corte. Pero por supuesto la Corte forma parte del Estado. Eso es en el ámbito jurídico para cuestionar el fallo. En cuanto al ámbito político, porque es un fallo claramente político, en cuanto a lo político, el Congreso de la Nación, por lo que yo decía antes, es decir, más allá del alcance de este fallo, como el fallo significa un retroceso importante en materia de derechos humanos y una afectación al compromiso internacional asumido por el Estado, los autores de ese fallo son pasibles, a mi entender,
por haber violado la Constitución Nacional, no nos olvidemos que los pactos están en la Constitución, por haber violado la Constitución, son pasibles de juicio político y que se analice su conducta. Uno cuando mira el caso este del 2x1 o de la prisión domiciliaria y suma las dos cosas, quedan todos en libertad prácticamente, ¿no? Tener la enorme posibilidad de quedar todos en libertad. Ayer hablaba La Nación que ya 278 detenidos podrían ser beneficiados por la ley de 2x1 y quedar en libertad. Es un retroceso tremendo, ¿no? Sí, es un retroceso desde distintos aspectos que son estos, ¿no? El jurídico, el que en la práctica ande por la calle, etcétera. Ahora, al lado de ese retroceso, tenemos que revalorizar la actitud de la gente, que es la que repudia cada día estos fallos, que se está manifestando. Los fiscales, que ayer tres artículos publicados por importantes fiscales en página 12 repudiando el fallo, jueces que hoy están rechazando los planteos del 2x1, más allá de que después la Corte lo revierta, ¿se entiende? Entonces, en este caso yo lo que digo es, hay un retroceso extraordinario en materia de derechos humanos, es una cachetada a los derechos humanos, es una cachetada a las víctimas y a los familiares sobrevivientes, pero también hay una ciudadanía dispuesta a resistir. Creo que eso es lo que hay que también poner de resalto, no solo por un lado la indignación por lo sucedido, pero por el otro lado realmente resaltar la actitud que está teniendo la gente, que es lo único que nos garantiza a nosotros que esto pueda revertirse, ¿no? Y la reacción popular, lo que uno ve a través de todos los medios, llevó también a que el gobierno tomara distancia de esto. Totalmente. Ha decidido abandonar a estos tres personajes en la soledad. Arréglensela. Sí, ahora al gobierno yo no le creo ni media palabra en este tema, porque es lógico. No, y lo hago desde la objetividad. Sí, no soy objetivo. La realidad la existiese. Si este gobierno nombró a estos jueces, si este gobierno está implantando una política económica similar a la dictadura, ¿cómo le voy a creer yo que se siente incómodo porque están aplicando este fallo? No, acá aplicaron la vieja teoría del si pasa, pasa, ¿no? No pasó porque la reacción popular fue inmediata de todos los sectores, ¿no? De cualquier lugar que uno se sintió conmovido por semejante barbaridad, ¿no? Sí, lo cual también es preocupante porque demuestra que no hay siquiera un prurito, no hay pudor. Ahora cuidado, porque esa falta de pudor está subestimando a 40 millones de personas. Sí, lo que pasa es que yo creo que todas las oportunidades la gente reacciona. En cada lugar uno va reaccionando, ellos avanzan en su política, pero siempre se sabe que tiene la posibilidad de tener un freno. Y en este caso han quedado muy descubiertos, ¿no? Claro, pero aun cuando tengan el freno, que es de esperar y ojalá se produzca, el negocio ya lo hiciste, ¿no? Sí, claro. O sea, el negocio económico está hecho, cuando buitre, etcétera. Y bueno, y por ahí pasa la cosa también. Ahora, una cosa es que ya hayan hecho el negocio grande, otra es que lo sigan haciendo, y otra en qué momento se va a frenar como para que realmente la justicia no sea capaz de emitir este tipo de fallos vergonzosos. ¿Y es posible mantener un poder, una Corte Suprema de esta característica que toma estas medidas, que es vapuleada por la diputada Carrió, donde lo acusa al presidente de la Corte Suprema de cosas tremendas? Digo, ¿es confiable? ¿Pueden seguir funcionando esta Corte Suprema, donde está totalmente bajo sospecha? En este momento es una pregunta complicada, porque la situación institucional de la Corte Suprema es complicada. Es decir, yo no recuerdo antecedentes. Desde el primer golpe de Estado de 1930, 6 de septiembre, a los 4 días la Corte Suprema convalidó el golpe. A partir de ahí el Poder Judicial en su mayoría acompañó los procesos dictatoriales. Y los acompañó porque hay una sintonía importante ideológica, no digo de todos por supuesto, porque hay jueces absolutamente progresistas, pero me refiero a la mayoría, es una corporación conservadora, es reaccionaria, que acompañó, como dije, esos procesos. Hoy, por primera vez, se está produciendo una reacción popular muy importante, incluida muchísimos funcionarios que no están dispuestos a aceptar este tipo de fallos, y esto plantea un escenario nuevo para la pregunta que usted hizo, es decir, si es sostenible una institución como la Corte Suprema que está en un nivel de crisis como el que estamos hablando. Claro.
Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo esta comunicación. Sabemos que los domingos no es fácil para comunicarse por teléfono. Estoy en el supermercado, por eso se escuchan esto. No, me parece bien. Pero yo por eso, con más ganas, le agradecemos esta comunicación, porque sabemos que es difícil comunicarse domingo. Pero para nosotros es muy importante escucharlo usted, porque ha cumplido una tarea realmente central en esta defensa de los derechos humanos del Poder Judicial, y era una persona con que queríamos hablar. Lo veremos seguramente el miércoles en la Plaza de Mayo. Sin la menor duda que sí, le agradecido soy yo. Bueno, doctor, un abrazo, gracias y nos vemos en la plaza. Totalmente, un abrazo. Carlos Rosanqui, juez federal, tuvo que ver en la condena reclusión perpetua de Checoraz.